Hoy, chatbots de inteligencia artificial escriben noticias. ¿Esto es ético? Lo analizaremos. Geeks y Gadgets. Además, Google en la corte. Un mexicano exige 5,000 millones de pesos por daños. Esto no es nuevo, así que le vamos a dar mucho seguimiento. Geeks y Gadgets. Y también hablaremos de los riesgos y virtudes de la inteligencia artificial. Ahora, con el equipo del INAI. Todo esto y más en el podcast del día de hoy. Yo soy Luis G.I.G. y sin más preámbulos, comenzamos. ¿Quién dijo que la tecnología son solo metaversos, teléfonos, cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes? Geeks y Gadgets, un podcast en donde se habla de gadgets y más gadgets. Y también de empresarios sui generis, redes sociales polémicas y ciencia ficción para iniciados, pero eso sí, en tu idioma. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.I.G. 20 años en el mundo de la tecnología. Gente bonita, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Luis G.I.G. y este es su Geeks y Gadgets del martes 9 de mayo del 2023, tu podcast de tecnología y entretenimiento digital. El día de hoy es el día 129 del año y faltan 236 días para que para que termine el 2023, ya me ando ahí cambiando. Faltan 236 días para que termine el 2023 y tú vas a decir, bueno, ¿y quién es este errado conductor de fechas? Pues bueno, yo soy Luis G.I.G., soy periodista, soy conductor, soy creador de contenido, tengo más de 20 años de experiencia en este mundillo de los gadgets, las aplicaciones, las coberturas internacionales. De hecho, este podcast tiene pues poquito más de 15 años y bueno, mi canal de YouTube más de 10. Además, bueno, he sido colaborador de varios medios de comunicación como CNN, Televisa y Grupo Fórmula. También soy conferencista, conductor y puedes saber mucho más de mí en mi página web luisgig.me. Pero bueno, ya yéndonos directamente a la información. En Estados Unidos, el 9 de mayo se celebra el Día de la Madre y como mi mamá está en Estados Unidos, pues bueno, le vamos a mandar un abrazo a mi madre para que tenga un gran día. También en España y bueno, en toda Europa se celebra el Día de Europa. Y esto porque conmemora la Declaración de Schuman de 1950. ¿Qué significa esto? Bueno, que Robert Schuman propuso la creación de una comunidad europea para la paz y la cooperación entre los países del continente. El día de hoy es cumpleaños de Billy Joel, que es este famoso cantante y compositor estadounidense. Él nació en el 49 y bueno, cumpliría 74 años. También Rosario Flores, que es esta cantante y actriz española, ella nació en 1963 y bueno, estaría cumpliendo 60 años en 2023. Pero bueno, antes de arrancar, quiero recordarte que una de las principales actividades que realizo durante el año es dar conferencias y ya tengo listas. Obviamente las que estoy dando durante este 2023. Una de ellas se llama La cara oculta de las redes sociales, los riesgos para tu compañía. Y es una charla que estoy dirigiendo a ejecutivos tipo C, directivos, creadores de empresas, emprendedores, etc. Y ahí explico básicamente cuáles son los errores más comunes en las redes sociales y cuál podría ser el costo para tu compañía. Esto si no manejas bien los mensajes en las plataformas digitales. Si quieres conocer el temario completo o requieres más información, pues bueno, escríbeme a mi correo electrónico. Es muy sencillo, es contacto@luisgg.com. Lo repito, contacto@luisgg.com. Vamos ahora con algunos de los titulares más virales del mundo tecnológico. Ya arrancamos con 9to5Mac. Ellos dicen que el iPhone 13 Pro Max es el iPhone mejor calificado por los usuarios, según un estudio de Perfect Rect basado en más de 60,000 reseñas de Google. El peor calificado, ¿sabes cuál es? Es el iPhone 5C. ¿Qué opinas, Geeks y Gadgets. Y de acuerdo a Hipertextual, Bill Corgan, vocalista de Smashing Pumpkins, confesó que pagó a un hacker para evitar que filtrara 9 canciones de su nuevo disco Autumn, aunque no sabe cómo las consiguió. Pudo rastrearlo con ayuda del FBI y evitar que salieran a la luz. Geeks y Gadgets.
Y de acuerdo a TechCrunch, Amazon comenzará a licenciar sus series, shows y películas originales a terceros. Para ello lanzó su nueva unidad Amazon MGM Studios Distribution, la cual armará paquetes flexibles de contenido que funcionen a cada comprador. Geeks y Gadgets. Y de acuerdo a Gizmodo, los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, pausarán la producción de la temporada final de la serie por la huelga de guionistas de Hollywood. Dijeron que esperan que los guionistas logren un acuerdo justo para poder comenzar a trabajar. Geeks y Gadgets. Y finalmente, de acuerdo a The Verge, Elon Musk anunció que está purgando las cuentas de Twitter que no han tenido ninguna actividad durante varios años, por lo que advirtió que podrías ver una caída en tu número de seguidores. Pues yo creo que ya arrancaron, porque yo cada vez veo menos seguidores en mi cuenta y pues seguramente varios de ellos estaban medio inactivos. Geeks y Gadgets. Pues muy bien, como escuchaste al inicio de este podcast, el día de hoy seleccioné varios temas, pero antes de arrancar, no olvides suscribirte a este podcast. ¿Qué ya lo hiciste? Bueno, pues ahora comparte este podcast en tu grupo de WhatsApp, con tus amigos en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. También déjame un comentario si lo estás viendo en YouTube, con eso me ayudas a llegar a más personas. Así que si tú ya lo hiciste, pues bueno, ahora sí, arrancamos. Geeks y Gadgets. Muchos gadgets. Oigan, en un mundo dominado pues por las redes sociales, donde ya pues es de todos los días, y sobre todo donde la información tiene que ser muy rápida, muy precisa, pues bueno, sale a la luz un análisis muy interesante. Esto es de parte de un grupo que se llama NewsGuard, que indicó que durante abril 49 sitios web de noticias que parecen ser pues generados en su totalidad o mayormente por modelos de lenguaje de inteligencia artificial para imitar la comunicación humana. Así es. Sitios de noticias, 49, que podrían ser generados en su totalidad por chatbots. Se están automatizando la información. Esa parte a mí no me asusta. Ahorita les voy a decir la parte que sí digo, órale, cuidado con esto. Ahora, estos sitios web abarcan 7 idiomas, que son chino, checo, inglés, francés, portugués, tagalo y tailandés. Me extraña que no haya mexicanos, o bueno, en español. Mientras que los temas que abordan incluyen política, salud, entretenimiento, finanzas y tecnología. NewsGuard comenta que un lector sin pretensiones probablemente no tendría idea de que los artículos fueron producidos por inteligencia artificial, pero los 49 sitios publicaron al menos un artículo que contenía mensajes de error que parecen comúnmente pues en los que se encuentran en textos generados por inteligencia artificial, como mi fecha límite septiembre de 2021. O sea, que eso, pues tal cual te lo dice ChatGPT. O sea, te dice, oye, yo tengo datos, es septiembre de 2021. Ahora, NewsGuard dice que muchos de estos sitios publicaron cientos de artículos al día. Alguna parte de su contenido promueve narrativas falsas. Eso es lo que me preocupa. Y presentan lenguaje soso y frases repetitivas. Además, están saturados de anuncios. De los 49 sitios, 29 tenían información de contacto. 2 confirmaron que usaron inteligencia artificial. 2 no respondieron preguntas de NewsGuard. 8 dieron direcciones de correos no válidas y 17 no respondieron. La discusión de si es ético o no usar inteligencia artificial en la creación de contenidos, pues ya, o sea, queda abierta. Yo sé, y pues bueno, no voy a revelar mis fuentes, pero yo sé de varios sitios formales que utilizan inteligencia artificial para crear sus noticias. Pero, por otro lado, el punto más importante es que aquí no se está discutiendo que se utilicen estas herramientas para la creación de noticias, sino que se creen noticias falsas. De hecho, hay datos que, por ejemplo, una de estas fuentes reveló que se creó la noticia falsa de que el presidente Joe Biden había muerto. Y eso es lo más grave, la creación de noticias falsas utilizando modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, yo sí creo que si se utiliza como una herramienta donde detrás de la inteligencia artificial esté un editor, pues bueno, no lo veo mal si se está optimizando el recurso. Pero, pues bueno, ahí está el debate. ¿Válido o no válido? La inteligencia artificial ya está ahí. Geeks y Gadgets.
A ver, en junio del 2022 fue cuando Google fue condenado a pagar 5,000 millones de pesos al mexicano Ulrich Richard Morales por daño moral y perjuicios que le produjo un blog que fue hospedado en la plataforma Blogger. El viernes pasado, era la fecha límite para pagar esa cantidad, pero Google consiguió que un tribunal de la Ciudad de México le permitiera pagar una fianza de 400 millones de pesos, en lo que el caso es resuelto por la Suprema Corte de Justicia. Se espera que el dictamen tenga un impacto en el régimen de libertad de expresión y siente un precedente en la responsabilidad que tienen las plataformas digitales respecto a la publicación de usuarios. Básicamente, Ulrich lo que decía es que este blog hospedado en Blogger lo estaba difamando y la plataforma no lo eliminaba. Y se tardó mucho en hacerlo, así que los demandó y pues bueno, estos fueron los resultados. La verdad es que está interesantísimo y lo que sí es un hecho es que sí, las plataformas sí son dueñas de lo que ocurre dentro. Pero ¿qué hay si se empiezan a hablar datos incorrectos de las personas? Ahí sí es donde pueden entrar en grandes problemas. Geeks y gadgets. Muchos gadgets. Pues bueno, como les mencioné al inicio de este podcast, el día de hoy vamos a hablar con gente del INAI, sobre todo por este impacto que hay con la información, con el derecho a la información, el manejo de la información, pero sobre todo como pues este rollo de las inteligencias artificiales está pululando, pues es bien importante entender qué es lo que va a pasar. Y es por eso que el día de hoy está conmigo Jonathan Mendoza. Él es secretario de Protección de Datos Personales en el INAI y además fanático de los Lakers y del Barcelona. ¿Cómo del Barcelona? Jonathan, ¿qué pasó ahí? Hola Luis, alguna falla teníamos que tener. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Oye, mira, la verdad es que es obligada esta pregunta. Nos vamos a ir hacia otro lado, pero ¿qué está pasando en el INAI en este momento? ¿Qué están haciendo ustedes? Y pues básicamente, ¿por qué estamos hablando tú y yo? Oye, pues están pasando muchas cosas, Luis. Pues mira, hay que estar ocupados en lugar de preocupados. Básicamente tiene que ver con la falta de quórum que hay para sesionar en el Pleno del INAI. Les cuento que el INAI es un órgano constitucionalmente autónomo que defiende dos derechos: el acceso a la información y la protección de datos personales. Y para sesionar necesita 5 comisionados. Ahorita nada más tiene 4. Ok. Entonces esto ha puesto un poco complicar las cosas en el sentido de resolver asuntos y procedimientos, en fin. Parte de la tarea que tiene el INAI es resolver este tipo de asuntos, pero hace muchas otras cosas, además de la resolución de recursos de revisión y de procedimientos. Entre ellas la parte de socialización, Claro. de difusión, ¿no? Que es muy importante. Oye, pero un poco la parte importante que está ocurriendo con el INAI es que pues no únicamente se está quedando con la parte política, sino que ya están empezando a discutir otros temas, y es un poco a los que me refería al inicio, en la introducción. Y sobre todo es el tema de las nuevas tecnologías y en particular el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo están viendo esto? O no sé si arrancar en cómo lo están definiendo ustedes. Sí, a ver, estamos muy involucrados en ese tema porque es obligatorio. O sea, el uso de datos personales en ecosistemas digitales y en tecnologías disruptivas, como es la inteligencia artificial, es la materia prima. O sea, con eso funcionan todos los algoritmos con datos personales y no personales. Entonces, las autoridades de datos tienen que formar parte de esa conversación. Es como armar un esquema de gobernanza de datos personales. Todos los actores tienen que involucrarse, no solo la industria o la academia o la sociedad civil o los medios de difusión y de comunicación, también las autoridades. A ver, yo hace algunas semanas estuve en una agencia de relaciones públicas y yo les decía que en los nuevos, digamos, estas cartas de embargo que te dan para obviamente resguardar la información antes de que se pueda publicar libremente, tenían que agregar ya también o coartar el uso de estas inteligencias artificiales. Porque yo tenía la teoría, en ese momento, que si yo le preguntaba algo de un embargo, la inteligencia artificial podría aprenderlo y otra persona que no tenga derecho a usar esa información podría obtenerla. Corte a las 3 semanas, Samsung le prohíbe a sus empleados utilizar sistemas de inteligencia artificial para realizar acciones que tengan que ver con su trabajo y sobre todo si ese trabajo incluye información privilegiada. Y finalmente
digamos, el presidente Joe Biden ya se va a reunir con las principales autoridades de inteligencia artificial. La pregunta es, al final es un tema que ya tienen que meterse e investigar los gobiernos, ¿no es así? Totalmente, digamos que vamos atrasados si no lo hemos hecho. O Claro. sea, el punto es que el aprendizaje predictivo de los algoritmos no distingue entre la información que es confidencial o no. Hables de información empresarial o de datos personales. Tú alimentas el algoritmo por deep learning y va generando resultados. Y esos resultados pueden ser favorables o no socialmente. Es decir, el uso de tecnología tiene muchos beneficios, pero también algunas desventajas y riesgos. Y uno de ellos con ChatGPT, por ejemplo, y Claro. otros sistemas que existen, es que la información la arroja con la base que tiene, y la base puede ser información legítima o información que no debería ser utilizada. Sí, Esos son hasta los septiembre de riesgos. 2021. Así es, totalmente. Por eso Elon Musk y otros actores pidieron que pararan la evolución y el desarrollo de esta tecnología, pero a la par él está desarrollando una igual en Twitter y a la par también en Google hubo una renuncia de uno de los directivos más altos por temas de ética y en fin, todo el ecosistema está afectado, por decirlo de alguna manera, por los resultados que se arrojan con este aprendizaje predictivo. Les recuerdo que estamos con Jonathan Mendoza, secretario de Protección de Datos Personales en el INAI. Jonathan, creo que hay algo que me llama la atención de lo que acabas de mencionar, es decir, decías, si no lo hemos hecho, vamos atrasados. La pregunta es, ¿vamos atrasados? Vamos muy atrasados. Luis. Desde luego las normas y las leyes nunca van a estar a la altura de la innovación y la tecnología, pero las interpretaciones de las autoridades de los estados tienen que hacer acordes al desarrollo y evolución de esas tecnologías. Por eso ahora escuchamos justo al presidente Biden hablar de regulación en temas de inteligencia artificial cuando antes hubiera sido impensable. O sea, tú Claro. lo viste en el escándalo de Facebook, ahora Meta y Cambridge Analytica. Ahí fue cuando se empezó a hablar de regular el tema de privacidad y de protección de datos personales, que no se ha concretado muchos años después. En Europa el tema está sobreregulado, pero la sobreregulación tampoco es la salida, No. porque no todo se soluciona con una ley o con una norma si no la puedes implementar adecuadamente. A ver, yo este tema lo vengo siguiendo, mínimo una vez por semana hay una nota de esto y a veces hay semanas donde todos los días hay algo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y creo que lo que yo siempre he comunicado es los gobiernos, es decir, el Congreso Europeo, el Congreso de Estados Unidos, obviamente en México, pero como pues, tú lo has dicho, estamos muy atrasados, se tiene que regular. Pero creo que la parte interesante es qué parte se tiene que regular. O sea, yo desde mi óptica tendría que verse qué se puede compartir, qué se puede utilizar, bajo qué términos, etcétera. Pero desde lo que el INAI está viendo, ¿cuáles son los puntos que tendrían que regularse? Es que ya leíste al punto clave de este tema. La protección de datos personales no puede ser una barrera o una obstrucción a la economía digital ni al comercio electrónico, ni a Claro. la innovación ni a la tecnología, pero tiene que ser uno de los aspectos a considerar. O sea, la regulación no tiene que ser prohibitiva en todos sus términos, sino tiene que considerar cuáles son los aspectos socioculturales de un país o de una región para poder adoptar mejores prácticas en torno a estos temas. Por ejemplo, ética y digital. Los marcos éticos digitales son muy benéficos en este caso, o las estrategias nacionales de inteligencia artificial. ¿Qué es ética digital básicamente, Luis? El cumplimiento de ciertos principios como buenas prácticas. Yo Claro. te diría, como punto toral, transparencia y explicabilidad. ¿Qué datos usan míos? ¿Cuáles me recaban? ¿Y cómo se van a tratar en el sistema o en el algoritmo? O sea, es transparentar un poco esta gestión. Claro que los servicios digitales y las grandes corporaciones han sido un poco resistentes a esta situación porque eso podría involucrar revelar, perdón, temas de propiedad intelectual o de Claro. know-how, ¿no? Pero una buena práctica es esa. Antes de llegar a la regulación hay que tener soft law, que son recomendaciones. Y antes de eso hay que hacer ejercicios para ver cómo funciona la tecnología y cuáles son los problemas reales del uso de esa tecnología, no en los documentos, no en los papeles, no en los conceptos, en la realidad. Fíjate, te escuchaba y pensaba en algo. Yo llevo 20 años hablando de tecnología. Y normalmente algo que ha ocurrido es que salen las tecnologías y salen distintos competidores de esas tecnologías. Hasta llegando a un punto donde pues, algún ente del gobierno, que podría ser algún ente económico pensando en los usuarios, pues les dice, pues organícense y generen un estándar que una a todos para que esto esté en pro del usuario. Pero esto se ha movido tan rápido
Que es por eso que en el caso de Estados Unidos pues están juntando a 3 de los actores más importantes, Microsoft, bueno, 4, Microsoft, Facebook, Google y en este caso OpenAI. Y sobre todo es para que seguramente empiecen a generar prácticas de menos, esas prácticas estándar de uso. Totalmente, necesitas un estándar de protección. ¿Por qué meten a OpenAI ahí? Porque es el desarrollador de ChatGPT. ¿Y Claro. por qué meten a los otros? Porque tienen que ver con buscadores y cómo esta información se está cruzando entre buscadores y tecnologías o herramientas como ChatGPT. Sin duda alguna, necesitan tener un decálogo, un punto de partida de cómo tiene que operar el ecosistema. Si no lo hacemos de esa manera, Luis, los ataques y las vulneraciones y además las invasiones a derechos humanos son inminentes, ya suceden, por eso trataron de parar la tecnología. Ahora, Jonathan, hay esfuerzos, dime, sí, continúa, no, hay Jonathan. esfuerzos en México, yo te podría decir, ok, acaban de echar a andar la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, ¿no? La senadora Alejandra Lagunes, que está buscando incluir a todos los actores para desarrollar política pública y que haya recomendaciones. Está el diputado Ignacio Loyola, que también trae una ley para la ética de la inteligencia artificial. Hay una serie de propuestas de regular el tema de ciberseguridad también, porque ética digital, protección de datos personales y ciberseguridad en ecosistemas digitales son cosas que necesariamente tienen que ir de la mano, no pueden ir desvinculadas. Claro. Pero estos esfuerzos se han concretado, no, están en desarrollo. ¿Es la primera vez que lo intentamos? No, tampoco. Años previos intentaron tener una estrategia nacional de ciberseguridad y de inteligencia artificial, pero fracasamos un poco en la tarea. Y el tema es que en nuestro país el uso de tecnología, incluso por el gobierno, es algo, digamos, limitado o Claro. prohibido, porque la política de austeridad dice que no inviertas en tecnología. Ahora, hay un punto importante. O sea, en el caso de Alejandra Lagunes, no conozco su contexto tecnológicamente hablando. Pero, por ejemplo, Nacho Loyola, de Querétaro, muy pegado con Rodolfo Loyola Vera, pues obviamente familiares, y que estuvo muy pegado con el TEC de Monterrey. Pero, más allá de todos estos contextos, ¿cómo podemos pedirles que empiecen a legislar esto si no quieren invertir en ciberseguridad, que es el punto angular de toda esta situación para estar protegidos? Es que ya te diste cuenta de lo absurdo de lo que estamos platicando, porque Claro, en la política de austeridad está no invertir en tecnología, porque la tecnología se relaciona, o las contrataciones de tecnología se relacionan con corrupción. Entonces, ¿cómo puedes tener las herramientas necesarias para no ser víctima de ciberataques, vulneraciones, que no haya accesos no autorizados a todas las secretarías del Estado mexicano, a todas las instituciones, y más allá de eso, profesionalización? Este tema, Luis, en manos de abogados o economistas nada más, no sirve para nada. Tienes que incluir a todos, tienes que incluir científicos de datos, ingenieros, ver claro. hacia dónde va la Ahora, tendencia. no sé si estés de acuerdo conmigo, pero no sé, tú eres de esa generación, digo, no sé qué edad tengas tú, pero seguramente eres la generación 40. mucho ojo o de cierre a la llave, etcétera, ¿no? Pero yo creo que se debería hacer una campaña de ese calibre en todas las plataformas para hablar del tema de la seguridad de los datos y de poder estar conscientes de que sí, o sea, no es un choro, hay que usar un antivirus, hay que usar un VPN y sistemas de protección de datos, porque al final esto empieza desde las nuevas generaciones y quizá los baby boomers no van a querer, pero los nuevos sí tienen que estar muy conscientes de que eso es una prioridad. Es un tema de educación digital, de alfabetización digital también. Completamente. Los nativos digitales no están preocupados por su privacidad, están, digamos, utilizando todas las tecnologías con las que nacieron sin tener en cuenta cuáles pueden ser los riesgos y alguien se los tiene que decir, si no, continuarán Claro. haciéndolo porque es muy cómodo, tiene muchos beneficios, ventajas, en fin. Jonathan Mendoza, secretario de Protección de Datos Personales en el INAI y fanático de los Lakers y del Barça. Muchas gracias, Jonathan. Gracias a ti, Luis. Cuídate mucho. Estas son las palabras o frases más mencionadas en las redes sociales durante las últimas horas. Los trending topics. Y arrancamos con Día de Goku porque este martes, como desde 2015, los fans celebran la obra de Akira Toriyama porque en japonés este día se lee como 5 Go y 9 Q.
Aunque este 9 de mayo también es el día de Piccolo en el manga y el anime, ya que es la fecha en que se declara como gobernante supremo de la Tierra. ¿Qué tal? Sí estuvo muy otaku. Geeks y Gadgets. Real Madrid y Manchester City, porque hoy juegan el partido de ida de la primera semifinal de la UEFA Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro comienza a la 1 p.m. tiempo del centro de México. Geeks y Gadgets. Y MrBeast, porque el youtuber va a repartir $50,000 entre 5 de sus seguidores de Instagram. Y los latinos están compartiendo que hay 1% de probabilidades de ganar, pero 99% de fe. El concurso está abierto hasta el miércoles por si quieren intentarlo. Geeks y Gadgets. Muchos gadgets. Y bueno, llegamos al final de este podcast, pero no me puedo despedir sin antes agradecerte a ti por llegar hasta este punto, por suscribirte a este podcast en Spotify o Apple Podcast y por regalarme ahí mismo 5 estrellas. Con esto recuerdo que me ayudas muchísimo a llegar a más personas. Y bueno, también por verlo en YouTube. Muchas gracias a los que nos ven en YouTube. También ahí déjenme un comentario y por favor suscríbanse al canal, por favor. Y bueno, con esto te recuerdo que me ayudas a llegar a mucha más gente. Yo soy Luis G.I.G. y bueno, ya saben, aquí como siempre, continuamos. Bye bye. Lástima, pero este episodio terminó. Pero mañana estaremos de vuelta con más gadgets y más tendencias digitales. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.I.G. 20 años en el mundo de la tecnología.